En la historia actual de la humanidad hay más personas muriendo sin haber escuchado nunca del Evangelio de Cristo que en cualquier otra época de la historia pasada. La Iglesia existe no solo para proclamar, sino también para preparar a los convertidos en Cristo a un entendimiento profundo de las cosas de Dios. A lo largo de estas semanas hemos estudiado sobre la esencia del Evangelio y hoy, al finalizar esta serie, el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos desafiará a que como Iglesia sigamos a Cristo. El título de hoy es Proclamando el Evangelio. Por favor, continúe en nuestra sintonía. Hoy estamos llegando a la conclusión de nuestro estudio reciente sobre el nuevo documento concerniente a la esencia del Evangelio, que es la celebración evangélica. Hemos revisado cuidadosamente la segunda parte de este documento, que consiste en una lista de afirmaciones y negaciones. Como sabemos, hay 18 artículos incorporados en este documento y hoy vamos a revisar el último artículo. El número 18 dice así: afirmamos que Jesucristo manda a sus seguidores a proclamar el Evangelio a toda persona, evangelizando a todos en todo lado y discipulando a los creyentes dentro de la comunión de la Iglesia. Ser un testigo lleno y fiel a Cristo implica la presencia de un testimonio personal, una vida piadosa y actos de misericordia y caridad para nuestros vecinos, sin los cuales la predicación del Evangelio sería inútil. Negamos que el testimonio personal, la vida piadosa y los actos de misericordia y caridad a nuestros vecinos constituya una evangelización aparte de la proclamación del Evangelio. Como podemos ver, este artículo concluyente es un poquito largo y lo que el documento quiere recalcar aquí es acerca de la fuerte reafirmación de la Gran Comisión. A lo que denominamos la Gran Comisión se refiere al mandato que Cristo dio a sus discípulos y a su Iglesia justo antes de su ascensión, cuando Él les dijo que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer discípulos de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Esta ha sido definida como la tarea misionera de la Iglesia desde el siglo I. Hace poco tuve una conversación con una misionera que estaba laborando en un lugar remoto del mundo, en un ministerio con un grupo de personas que nunca había visto una persona blanca en su vida. Ellos eran muy primitivos en su cultura y no tenían contacto con el mundo exterior. Esta misionera trabajó con esta tribu por algunos años. Cuando ellos finalmente llegaron a un entendimiento del Evangelio, muchos se convirtieron a Cristo, incluyendo al jefe de la tribu. En una ocasión, el jefe de esta tribu preguntó a la misionera ¿hace cuánto tiempo vivió Jesús en la tierra? Esta mujer trató de encontrar la manera de explicar en el lenguaje de estas personas la gran distancia de tiempo de 2000 años atrás. No encontraba la manera de comunicarles sobre esto hasta que ellos comenzaron a hablar sobre muchas lunas y muchas generaciones y este tipo de cosas. Finalmente el jefe de la tribu tomó unas ramas o palos y a cada uno lo representó como una generación. Entonces él preguntó: ¿Jesús vivió durante mi generación? La misionera le dijo que no. Entonces él puso el segundo palo en el suelo y dijo: ¿vivió entonces durante la generación de mi padre? No. Entonces tomó el tercer palo y preguntó: ¿en la vida de mi abuelo? No. Y con cada palo que él ponía en la tierra, su expresión se tornaba cada vez más angustiada. Después de una gran cantidad de palos ubicados en el suelo, acercándose cada vez más al siglo I, él le dijo: si Jesús vivió hace tanto tiempo, ¿por qué estamos oyendo de él recién hasta ahora?
La única respuesta que podemos dar a esa pregunta es que no hemos podido ser tan fieles como debíamos para responder a la gran comisión de Cristo. De hecho, hay muchas personas en el globo terrestre que actualmente nunca han oído mencionar el nombre de Cristo. Actualmente existe un récord que ha sido establecido en el mundo. Hay más personas muriendo ahora en la historia actual de la humanidad sin haber escuchado nunca el Evangelio de Cristo que en cualquier época desde la historia pasada. Este récord que se ha dado actualmente ha roto el récord del pasado y va a ser roto en el futuro porque estamos en un punto de la historia donde la expansión de la población en el mundo está creciendo a un ritmo más rápido que el ritmo del alcance de la Iglesia, cuya actividad misionera es predicar el Evangelio a toda criatura. Y quizás no ha habido otra generación como la nuestra con más de una excusa para cumplir la gran comisión, porque el mundo se ha vuelto tan pequeño y hay más facilidad de viajar y por las conveniencias y transmisiones modernas que hoy disponemos. La primera afirmación es un recordatorio que Cristo ordena a sus seguidores a proclamar el Evangelio a toda criatura, evangelizando a todo el mundo, en todo lugar. Hay una reacción en la actualidad en contra de todo el proyecto global de evangelismo. A este se lo ha entendido como un proselitismo y dice que las personas deberían preocuparse por ellas mismas sin tratar de influir en otras personas para que abandonen cualquier religión para recibir a Cristo. De hecho, muchas iglesias actuales que están comprometidas con la evangelización en nuestra sociedad han asumido tácitamente que ciertas personas o ciertos grupos, incluso grupos étnicos o religiosos, están fuera de los límites de la evangelización. Porque si comenzamos a alcanzar a los musulmanes o los budistas del barrio o a la comunidad judía, uno se expone a mucha hostilidad como evangelista, donde inevitablemente uno se involucra en un conflicto de ideas que a veces puede escalar a mayores y más serios conflictos. Y muchos de nosotros somos muy pasivos o muy restringidos en nuestras iglesias para llegar a todos. No cumplimos a cabalidad el mandato de predicar el Evangelio a toda persona y en todo lugar. No solo estamos fallando a un nivel internacional, sino que también estamos fallando en cumplir la gran comisión a un nivel local, donde nosotros vivimos. El mandato es proclamar el Evangelio a toda persona, evangelizar a todo el mundo, en todo lugar, y discipular a los creyentes dentro de la comunión de la Iglesia. Por una razón, el mandato de la Gran Comisión no consiste solo en la proclamación, sino que también es necesario educar o discipular. La comisión de Jesús dice que hay que predicar el Evangelio y hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz de los términos bíblicos, es un estudiante. Esto significa que después de responder al Evangelio, ellos están comprometidos a mucho más que disfrutar de la comunión de la iglesia y aún del culto de la congregación. Ellos son también llamados a estar muy involucrados en el ejercicio de aprendizaje y en la actividad de la congregación, porque la iglesia existe no solo para proclamar, pero también para preparar a los convertidos en Cristo a un entendimiento profundo de las cosas de Dios. En la iglesia temprana había una distinción entre didakai, que es la instrucción educativa, y el querigma, que es la proclamación. La iglesia primitiva miró a la evangelización y aquellos que respondieron a ella fueron llevados a una cobertura de la iglesia. Comenzaron a nutrirse y disciplinarse como estudiantes y seguidores de Cristo. Veamos lo que dice. Ser un testigo lleno y fiel a Cristo implica la presencia de un testimonio personal,
una vida piadosa y actos de misericordia y caridad a nuestros vecinos, sin lo cual la predicación del Evangelio sería inútil. Permítame hablar primero acerca de esto. Esta parte del artículo 18 habla acerca de las diferentes maneras de llevar nuestro testimonio sobre Cristo. Como yo lo he dicho en otros programas y lo voy a decir nuevamente en este contexto, en el Nuevo Testamento existe una diferencia o distinción entre evangelización y testimonio. Esto lo digo porque en la jerga popular contemporánea del cristiano se tiende a utilizar el término atestiguar como sinónimo del verbo evangelizar, como si estas palabras fueran intercambiables. Llevar el testimonio de Cristo es llamar la atención hacia Él en varias maneras. Lo hacemos con el ejemplo que practicamos para llevar una vida piadosa. Buscamos llevar nuestro testimonio o hacer manifiesta la presencia de Cristo a través de hechos o actos de misericordia, al alimentar al hambriento, al ofrecer un techo al desvalido y toda esa labor de caridad. Estas son formas de testimonio, pero no son un evangelismo en sí. El evangelismo es una forma de testimonio. Procura presentar el testimonio de Cristo. Todo evangelismo es un testimonio, pero no todo testimonio es un evangelismo. Hay muchas maneras por las cuales damos testimonio del señorío de Cristo, de los cuales el más importante es la proclamación del Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es importante, porque muchas personas dicen, yo evangelizo con mi ejemplo, yo no proclamo a Jesucristo con palabras, yo proclamo a Cristo con mi vida. ¿Podrá tu vida enseñar a las personas sobre el contenido del Evangelio? Ellos podrán contemplarla hasta que el reino de Dios venga y no llegar a conocer nada sobre la agonía de Cristo, sobre la resurrección de Cristo, sobre la doctrina de la justificación por la fe exclusivamente. ¿Cómo podrá alguien leer sobre esto simplemente observando tu vida? ¿Tu ejemplo de piedad podrá provocar en alguien cierto interés para que diga, ¿por qué tienes tú ese tipo de vida? Puede que exista la ocasión para que uno pueda explicar el Evangelio a esas personas, pero el ejemplo en sí no comunicará el Evangelio a los demás. A veces utilizamos esto como una excusa para permanecer callados y no proclamar el Evangelio a las personas. Decimos, no voy a presionar mi visión de manera verbal, voy a esperar a que ellos respondan a mi ejemplo estelar. Otra debilidad sobre este argumento es que pocos de nosotros nos encontramos tan alejados de nuestra santificación que el mundo se pasa llamando a nuestra puerta diciéndonos ¿qué es lo que nos hace tan especiales? ¿Qué es lo que tienes que yo no tengo? Dime, ¿cómo puedo yo tenerlo? De hecho, el escrutinio más cercano que nos dan es que se cuestionan hasta qué punto creemos en el Evangelio. Pero continúa diciendo, ser un testigo lleno y fiel a Cristo implica, por ejemplo, la presencia de un testimonio personal, una vida piadosa y actos de misericordia y caridad a nuestros vecinos, sin lo cual la predicación del Evangelio sería inútil. Obviamente, si yo no demuestro preocupación por las necesidades básicas diarias de mi vecino y todo lo que hago es predicarles acerca de Jesús, mi prédica va a sonar y se va a ver como vacía para ellos. Recuerden, es a través de la predicación que Dios ha escogido salvar al mundo, y es el Evangelio lo que Dios usa como su poder para traer a las personas a Cristo. Y Dios podrá incluso usar esa proclamación a pesar de mi débil carácter sobre ella. Pero al mismo tiempo somos advertidos en el Nuevo Testamento por Santiago cuando él dice en el capítulo 2 de su epístola lo siguiente: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? En medio de aquella discusión crítica en el 2º capítulo de Santiago, él continúa diciendo: y si un hermano o si una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Ustedes pueden ver qué clase de testimonio es aquel en el cual nosotros simplemente decimos a las personas que se calienten y se alimenten. Este es un testimonio inútil. Y este es el texto bíblico que subyace el sentimiento que se expresa en el artículo número 18. Al abordar las negaciones, leemos lo siguiente: nosotros negamos que el testimonio personal, la vida piadosa y los actos de misericordia y caridad a nuestros vecinos constituyan una evangelización aparte de la proclamación del Evangelio. Pienso que la mayoría de nosotros podemos ver cómo solo nuestro ejemplo de vida no es evangelización. Pienso que nosotros hemos visto encuentros con personas con necesidades físicas de comida, vestido, alivio, empleo y aquellas obras de caridad y misericordia con las cuales la Iglesia ha estado comprometida. Nosotros podríamos estar ofreciendo comida, resguardo y ropa hasta la venida del reino, y sin embargo, puede que la persona no conozca el Evangelio. Ellos podrán responder: estas personas se preocupan por mí y me están dando evidencia de esto. Ellos demuestran el amor de Dios hacia mí. Pero, nuevamente, no existe un contenido del Evangelio explicado a esa persona a quien se le dio un pedazo de pan. Debemos darle pan, también debemos ofrecerle un vaso de agua, pero dentro de ese vaso de agua no existe información alguna acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Ellos todavía no conocen el Evangelio. Pero hablemos sobre la otra forma de testimonio que está mencionada específicamente aquí. Es acerca del testimonio personal. El uso del testimonio personal es una versión favorita y popular para llegar a la gente en la iglesia evangélica. A través de ella, las personas se ponen de pie en la iglesia los domingos, se comparte en forma privada a los amigos o a los extraños en un avión. Ellos comparten su testimonio personal contando lo que les sucedió como consecuencia de haberse convertido al Evangelio. Yo pienso que eso es un importante elemento de comunicación sobre las cosas de Dios para la gente. Existe un gran valor en el testimonio personal. Sin embargo, debemos recordar que el testimonio personal no es el Evangelio. Dios no ha prometido que nuestros testimonios personales no van a volver vacíos. Dios no ha escogido el poder de nuestro testimonio personal como un medio por el cual Él salvará al mundo. Lo que mi testimonio personal hace es hablar indirectamente acerca de Jesucristo, pero hablar específicamente acerca de mí y de mi situación en particular. Podrá o no relacionarse con la situación de la persona con quien me estoy comunicando, pero el Evangelio tiene relación con todos. El Evangelio tiene un objetivo: convencer de la verdad contenida dentro de él, y esto es a lo que estamos llamados a enseñar. El testimonio puede ser una guía para esto, pero no nos engañemos a nosotros mismos pensando que, por haber compartido un testimonio personal, nosotros hemos compartido el Evangelio con alguien. Así no es. El Evangelio tiene un contenido definido que las personas necesitan escuchar y entender. Pienso, por ejemplo, en el hombre del Nuevo Testamento que nació ciego y que Jesús sanó. Cuando fue sanado, los fariseos se sobresaltaron y reclamaron por su sanidad. Ellos decidieron investigar sobre la familia de este hombre y su familia confirmó que indudablemente Jesús restauró la vista de este hombre ciego. Así que fueron e interrogaron a este hombre y le dijeron: ¿en realidad ese hombre te devolvió la vista? ¿Cómo lo hizo?
Él le respondió, bueno, hizo una mezcla de lodo y saliva y puso esto sobre mis ojos. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues el día sábado. Esto significaba que Jesús estaba trabajando el día sábado. Entonces, él era un obrero del demonio. Él no podía ser un agente de Dios. ¿Qué piensas? ¿Quién es él? Le preguntaron. Bueno, yo creo que él es un profeta. Ellos siguieron presionando con un largo interrogatorio para este hombre y finalmente él les respondió, todo lo que yo sé es que una vez fui ciego y que ahora puedo ver. Ustedes, señores, deduzcan. Él no era un teólogo. Él todavía no conocía el contenido del Evangelio. Todo lo que él sabía era lo que Jesús había hecho por él. Eso es valioso porque aun cuando nosotros no tenemos conocimiento de todo el contenido del Evangelio, podemos llegar a ser testigos de Cristo el día que nos convertimos, simplemente compartiendo con otras personas lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Pero, nuevamente, nosotros no debemos dejar que nuestro testimonio personal se convierta en un sustituto de la proclamación del Evangelio. Y nuevamente leo la negación. Nosotros negamos que el testimonio personal, la vida piadosa y los actos de misericordia y caridad a nuestros vecinos constituya una evangelización aparte de la proclamación del Evangelio. En la conclusión de esta celebración de evangelismo, la cual es interdenominacional, hay una declaración de compromiso que se adjunta al final de este documento que dice: como evangélicos unidos en el Evangelio, prometemos cuidarnos y protegernos unos a otros, orar y perdonarnos unos a otros, y llegar en amor y verdad a toda persona de Dios en todo lugar, porque somos una familia, uno en el Espíritu Santo y uno en Cristo. Siglos atrás, fue dicho realmente que en las cosas necesarias debe haber unidad, que en las cosas menos necesarias debe haber libertad y que en todas las cosas debe haber caridad o amor. Nosotros vemos a todas las verdades del Evangelio como necesarias. Ahora, el punto para concluir este compromiso es que aunque exista una amplia diversidad de fe representada en este lugar y denominaciones de aquellos que están involucrados en este documento, que aunque haya un claro reconocimiento de que existe todo tipo de temas teológicos que todavía nos dividen en un punto y en otro punto, lo que el documento enfoca es lo que ha sido el pegamento de la unidad evangélica desde la Reforma, el Evangelio en sí. Este es el punto necesario por medio del cual los cristianos podemos llegar juntos a una comunión.